En el Senado, específicamente en la sala, se comienza a discutir mañana la reforma tributaria. Hay una medida específica que tiene que ver con traer de vuelta a capitales que están en el extranjero, que ha sido propuesta e incluida en este protocolo por el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier. Con él conversamos en CNN Prime. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, queremos preguntarle primero ¿por qué le parece que es tan fundamental y cómo logró además incluir en el protocolo, que aceptara el ministro de Hacienda poner en el protocolo esta medida que trae con un gravamen más bajo los capitales desde el extranjero que quieran reintegrarse a Chile? Hay chilenos y extranjeros que viven en el país, que tienen sus capitales fuera, tienen sus empresas afuera. Esa plata le sirve a sus dueños y a nadie más afuera. Y esta es una medida que permite que esos dineros se registren bajo bandera chilena. Algunos materialmente regresan, otros simplemente se registran. Y de esa forma pagan impuestos al ingresar a la contabilidad nacional y aumenta la base tributaria en forma permanente. Es decir, plata que hoy solo le sirve a los empresarios contribuyentes conocidos que los tienen afuera, al registrarse se incorporan a nuestra base tributaria, paguen impuestos. Ese es el objetivo, es que le sirvan al país esos dineros. No estamos en una época de crisis económica, tampoco de fuga de capitales. ¿Por qué es tan importante hacer ahora esto, siendo que van a pagar poco impuesto si traen los capitales de vuelta? Mire, yo diría dos reflexiones. Primero, la OECD estableció los lineamientos de que estos capitales se regularicen. Esto es algo que se generó en los años 70, 80 y 90 con mucha fuerza en diferentes partes del mundo. En nuestro país, producto de nuestra historia política, en gran parte hubo capitales que salieron a principios de los 70, mediados de los 70, principios de los 80. Fueron fortunas que algunos generaron fuera del país y que después fueron heredadas a segunda y tercera generaciones. La OECD ha dicho, en particular después de la crisis subprime, que estos dineros deberían volver a sus países, ponerle bandera. Tiene por tanto un sentido de normalización. Pero hoy, en particular hoy, en el país, donde hay un momento de estrechez económica, de desaceleración, es sin duda una señal muy potente de capitales y de empresarios que confían en la economía, y eso es positivo, y a la vez genera recursos en el país para aumentar inversiones, porque eso es lo que va a ocurrir. El senador de su partido, del Partido Socialista, Carlos Montes, que es miembro de la Comisión de Hacienda, dijo lo siguiente acerca de este proyecto: tiene que ver con capitales que salieron a la mala de acá, y por eso no estamos de acuerdo. Mire, yo diría que esta discusión, si salieron a la mala o no, es absolutamente discutible. Era algo permitido, es algo lícito que ocurrió. Y la pregunta no es si fue justo o no justo. Yo creo que es una discusión absolutamente bizantina. La pregunta es si es que le sirve al país que esos recursos, tal como lo hicieron en España, como lo han hecho en México, como lo están haciendo muchos países de la OECD, se pone un registro, se genera un incentivo para que vuelvan, porque lo contrario van a quedar fuera del país y a Chile no les sirven. Que se pongan bajo bandera chilena, paguen un impuesto inicial, son más de 35, algunos dicen hasta 70.000 millones de dólares que están fuera, podría significar un aporte a la reforma tributaria y ensancha la base tributaria. Y estamos hablando no de cualquiera que lo pueda hacer, no con cualquier instrumento, estamos hablando de contribuyentes existentes, preexistentes en el país, personas con domicilio conocido que van a poder aprovechar esta oportunidad y que sin duda, a mi juicio, es algo que le sirve a Chile. Y senador, no es entregarle un beneficio a personas que no solamente sacaron la plata del país, sino que además están probablemente entre las grandes fortunas o son en general contribuyentes que tienen mucho dinero, porque evidentemente una persona común y corriente no tiene grandes inversiones fuera de Chile. Es una minoría de altos recursos la que se va a poder beneficiar con esto. No, por cierto, estos son capitales y fortunas e inversiones masivas. Cuando estamos hablando entre 35.000 y 50 o 70.000 millones de dólares, estamos hablando de cifras muy grandes. Algunas de esas platas ya están en Chile y una parte muy importante ya está en Chile, pero ingresó como inversión extranjera, y porque está bajo inversión extranjera está bajo un sistema tributario distinto. Lo que pretende esto es sincerar las cosas, saber realmente cuánto dinero es, que ingrese, que se formalice, y que esa plata hoy que no está en la base tributaria del país ingresa a la base tributaria. ¿Por qué solo un 8% de impuesto? Incluso usted planteó en algún momento un 6% de impuesto. ¿No es darles una ventana con excesivo beneficio justamente a personas que tienen grandes fortunas? Mire, yo diría lo siguiente. Hoy en día los tipos tributaristas, los abogados tributaristas han hecho el cálculo cuánto cuesta hacer esta operación para ingresar estos capitales hoy. Algunos calculan que en torno al 15%, 12% en términos efectivos.
El Ministerio de Hacienda, el que estableció la tasa, en otros países han sido tasas más bajas, va a tener un impacto más fuerte y con una mayor amplitud de instrumentos que se permiten. En otros países como el nuestro se está poniendo una tasa moderada del 8. Se va a poder sincerar cuántos capitales son, porque las personas tienen que sincerar todos sus capitales al acceder a esto. Y lo importante es lo siguiente, yo quiero reiterar esto: estos capitales existen de por sí. No estamos hablando de capitales de tráfico de armas, de trata de blancas, de narcotraficantes. Estamos hablando de capitales que son lícitos, que están constituidos fuera del país, que sí salieron en diferentes momentos del país. Algunos salieron porque ganó el presidente Allende, otros porque en la dictadura, en el 76, una crisis financiera, la crisis de los bancos en el 81, tuvo diferentes momentos. El debate es si esas fortunas que fueron generándose y creciendo se registran en el país como lo hicieron en otros países en diferentes momentos. En nuestro país lo hicimos cerca de 50 años atrás, y fue un aporte, era otra economía mundial, por cierto, éramos otra economía nacional. La pregunta es, capitales que hoy están afuera, si se registran en el país y pagan un impuesto y ensanchan la base tributaria, porque es ahí donde está el mayor beneficio, pagan impuestos todos los años, con las tasas que van a quedar todos los otros capitales. ¿Usted puede descartar frente a la opinión pública que empresarios hayan hecho lobby a favor de una norma como esta? Yo diría que empresarios, muchos han hablado de esto tal como del fut histórico. Lobby, miren, conmigo no lo han hecho. Yo esto lo planteé desde el tiempo del terremoto como una forma de financiar lo que es la reconstrucción y preservación del patrimonio del país. En el momento del terremoto faltaban más de $1.000 millones para financiar la reconstrucción. En el estudio lo que descubrí es que en el año 64 fue la última vez que se hizo en el país. Me convencí a partir de ese estudio que la cantidad de recursos que tiene nuestro país afuera es un volumen muy alto, y que sin duda tanto la OECD y otros han señalado los paraísos financieros tienen que cerrarse. Yo prefiero que esas plata que están afuera, en vez que le sirvan solo a esos empresarios, le sirven al país, tributando acá. Eso es irrelevante. Usted hacía un cálculo más o menos de cuánta plata puede haber. ¿Tiene algún cálculo de cuántas personas serían las beneficiadas y hasta cuánta plata podría regularizar algunas de esas personas, grandes empresarios? Mire, la cosa, aquí hay distintos tipos de situación. Aquí hay extranjeros que se han venido a vivir a Chile que tenían su ahorro y sus inversiones. Hay chilenos que fueron gerentes que pusieron sus depósitos en las Islas Vírgenes. Hay personas que constituyeron empresas en Panamá con sociedades de acciones y que desde allá armaron empresas que están invirtiendo en Chile, y algunas que están en Chile son de una cuantía bastante grande. ¿Y todos ellos podrían beneficiarse? Las que tengan los ciertos criterios que tiene establecido la ley. Aquí no se puede registrar cualquier capital, son solo algunos instrumentos que se permiten, y solamente aquel capital que proviene de algunos países que no estén en la lista ni rojas ni negras de la OECD. Esto sigue los lineamientos de la GAFI, que es la institución que hace seguimiento de análisis financiero internacional. Yo diría que los resguardos que se han establecido son bastante severos y con tremendas sanciones para quienes traten de ingresar recursos o quienes no declaren todos los recursos. Codelco podría traer de vuelta lo de Minmetals, ¿no? Por ejemplo. Es un poquito distinto. De Minmetals fue un negocio con los chinos que, gracias a Dios, tenemos Gavi, que es un gran aporte a la economía del país. Maur, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes.